Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Yulitza Bravo del grado 11.2 y el día de hoy les vengo a hacer un pequeño resumen de los primeros 11 capítulos del libro El infinito es un junco. Bueno, nuestro primer capítulo se llama La ciudad de los placeres y los libros. En este nos cuenta cómo las sucias calles de Roma antigua. Nos cuenta la autora Alejandría que era una ciudad embriagadora, muchos palacios, templos, avenidas y monumentos. Era una ciudad muy hermosa y muy bonita, irradiaba belleza, grandeza, cosas así. En esta se encuentra la leyenda famosa de Cleopatra y Marco Antonio. Si la pareja hubiera ganado la guerra, hoy tal vez la ciudad eterna y los foros de Egipto, los foros estarían en Egipto. Bueno, esta cuenta que Cleopatra no era como una mujer de muy grande belleza, pero su amado Marco Antonio, pues él la idolatraba literalmente y nos dice que un día como que decidió, o sea, quiso darle un regalo, pero no quiso deslumbrarla como siempre lo han hecho con joyas, diamantes, cosas de oro, cosas así. No, él no quería algo así porque Cleopatra pues ya poseía muchas cosas como esas. Entonces él lo que decidió que para más sensualidad regalarle como una especie de biblioteca o muchos libros, que sería lo que a ella le encantaría o que sería único, no como tal clásico, que es lo que ella siempre ha tenido. Al igual que también nos dice una parte que hoy no queda nada de todo aquello que pasó, o sea, de toda esa ciudad tan hermosa, hoy ya no queda nada. Dice que después de la Segunda Guerra Mundial y el conflicto de Suez en el siglo XX, nos cuentan laurenses que las minares comunidades judías y griegas. Nos dice también que hoy en día de esta ciudad no queda nada y que está tan desgastada, tan acabada, que parece un orinal público. Hacen referente como a esta similitud para decir cómo está la ciudad. O sea que la ciudad está vuelta a nada. Bueno, nuestro segundo capítulo se llama Alejandro, el mundo nunca es suficiente. En ese capítulo habla de un personaje que se llama Alejandro, que fue un ex militar, que él aspiraba a una conquista mundial, pero a sus 32 años murió. Durante esta conquista, él alcanzó muchísimos lugares, incluyendo Anatolia, Persia, Egipto, Asia Central y la India. Eh, Él a medida que iba conquistando, en unos lugares era bueno y en otros no tan bueno. Por ejemplo, hubo un lugar que él conquistó y vendió a las mujeres y niños como esclavos, pero a ratos era como más nolecito. Y hubo otro lugar donde dejó conservar a las mujeres en sus viviendas y conservar sus joyas, vestidos, cosas así. Dependía cómo se comportara, si se rebelaban ante su conquista o si no. Eh, Cuando él falleció a sus 32 años, no se supo, y él como tal tenía una isla del Faro, algo así, que era como tal de él y era su pueblo, y a, a él morir, esto se le fue enterrado ahí, ya que fue como su isla de origen, su propia isla, algo así. Era donde lo alababan. Él causó un gran impacto en la literatura, la filosofía y otros muchos aspectos. Bueno, nuestro tercer capítulo se llama El amigo Macedonia.
En este nos relata cómo un grupo de personas llegaron a la ciudad Susa. De ellos solo quedaba vivo la cuarta parte. Y Alejandro los quiso recibir con una de sus ceremonias raras o cosas así, en la cual los oficiales de alto rango se casaban con muchachas de las familias más pudientes. Hasta él mismo como que se casó con varias mujeres y en esa misma ceremonia se casó con la muchacha más pudiente de la que podía ver de la que había ahí. También en este capítulo habla de las varias teorías que tuvo su muerte, de que fue una gripa, de esas que daban en los viejos tiempos, de que pudo haber sido un envenenamiento hasta de sus propios camaradas, de sus leales de confianza, que hasta ellos mismos lo pudieron haber envenenado. También habló de cómo él tuvo harto impacto a través de toda la historia, de cómo dejó una fuerte hazaña, un fuerte, bueno, sí, causó un gran impacto en muchas cosas en ese pueblo. Bueno, nuestro cuarto capítulo se llama El equilibrio al filo del abismo, la biblioteca y el museo de Alejandría. Esta nos cuenta que existía una biblioteca que poseía todos, muchos libros en el mundo y que Alejandro, él como para adquirir más poder, como que él quería todo, no solo las tierras, sino que quería poseer la gran literatura, o sea, quería tener todos los libros que existieran, si el caso, porque lo hacía sentir mejor, como que podía alcanzar todo lo que él quisiera. Esta biblioteca era muy grande, ya que pues existían los libros de toda clase, todos escritos, todas enseñanzas, y estas podrían ser adquiridas para todo aquel que quisiera conocimientos. Nos dice también que la biblioteca de Alejandría eh, consideraba o pues como lo mencioné anteriormente reunía todos los libros, eh, que era una forma simbólica, mental o pacífica de poseer el mundo. Para Alejandro, la biblioteca tuvo un accidente, la cual fue incendiada por Julio César en el año 48 a.C., durante la Guerra Civil Romana, pero sobrevivió y fue construida después de esto. También menciona algo así como que hubo alguien que destinó grandes riquezas para levantar o promover mucho más esta biblioteca. Nuestro siguiente capítulo se llama Una historia de fuego y pasadizos. En este abarca más el tema del incendio que hubo en la biblioteca de Alejandría, de todo lo que se quemó, los libros importantes, la quema. Esta biblioteca era del antiguo Egipto. eh, Abarca también cómo implica la destrucción de temas literarios, de que abarcó mucho. En general, este capítulo examina cómo los incendios han sido un peligro constante para la preservación de conocimientos a lo largo de la historia, que así como las consecuencias que trae de eliminar, por ejemplo, libros importantes que contengan bases fundamentales para la historia. Nuestro siguiente capítulo, La piel de los libros, trata sobre la historia de los libros antes de la invención de la imprenta. En este capítulo describen cómo utilizaban los juncos machados para hacer hojas de papiro.
Estas hojas las enrollaban y las utilizaban para escribir sobre hitos, batallas, biografías, censos o muchas otras historias que ocurrían en ese momento. Dice que antes de la invención de la imprenta, cada libro era único y solo existía uno solo de él. También decía que para hacer una copia alguien debía reproducir un libro letra por letra, palabra por palabra, o ya llevara gráficos, cosas así. Tendría que ser muy detallado al momento de transcribir este libro para que éste siga poseyendo una originalidad. Nuestro siguiente capítulo se llama Una tarea detectivesca. En su concepto en general trata sobre la concentración que necesitaba un buen escrita y de que eran muy notorias las fallas que tenían al copiar estos libros, o que los que lo copiaban se notaba mucho, ya que no eran como tal detallados al libro original, sino que cometían muchísimas faltas y cada uno revelaba su personalidad como tal. Eh, el libro es una declaración de amor a la lectura, la literatura y los libros en sí. Nos habla que es una ruta o un recorrido por la historia de invención de los libros en el mundo antiguo o en las historias antiguas, como lo menciona ahí, en las décadas antiguas como tal. Siguiente capítulo se llama Homero como enigma y como caso. Bueno, en esto como tal explora la vida de Homero, que fue un gran poeta que escribió libros como la Ilíada y la Odisea. En este capítulo, Vallejo explora un enigma de vida y la obra de Homero, así como su legado en la literatura y cultura occidental. Vallejo examina cómo, a pesar de la enorme influencia de Homero en la literatura y el pensamiento posterior antiguo, que en realidad poco se sabía sobre la vida como tal de Homero. Eh, o sea, se sabía muy poco sobre la existencia de él, pero sin embargo su literatura tuvo un gran impacto. Su existencia histórica ha sido objeto de debate y especulación, y su identidad misma en persona o cosas así. Algunos dicen que fue una figura histórica real, mientras que otros sugieren que fue un personaje legendario o una amalgama de varios poetas épicos. Este capítulo también explora el concepto del ocaso de Homero, refiriéndose al declive de la tradición oral que él representaba. A medida que esta escritura se volvía más común y las obras literarias eran registradas por escrito, la forma que se contaban y preservaban las historias cambió drásticamente por completo. Eh, en conclusión, este capítulo examina como tal la vida de Homero, toda su literatura y su historia como tal, y también el impacto del cambio tecnológico en la transmisión de historias y el conocimiento que hubo de todas estas. El siguiente capítulo se llama El mundo perdido de la oralidad, un tapiz de ecos. En este libro aborda ya cómo se transmiten las historias de manera oral y cómo esta tuvo un gran impacto, que no solo fue escritura, sino que como que las personas memorizaban todo lo que sucedía antiguamente y se transmitía oralmente, muy detalladamente. O sea, las personas memorizaban eso y lo transmitían oralmente, no solamente en escritura. Este capítulo también reflexiona
sobre el impacto de la escritura en la transformación de la cultura y la memoria colectiva, así como la preservación de las tradiciones orales en las sociedades modernas. O sea, en conclusión, relató sobre que tuvo también harto impacto no solo en la escritura, sino en la conservación de historias o transmisión de historias de manera oral. Siguiente capítulo se llama La revolución apacible del alfabeto. En este nos habla de que la adopción del alfabeto fue una revolución pacífica pero poderosa en el mundo de la escritura. En este capítulo Vallejo explora cómo el alfabeto, a, a diferencia de los sistemas de escritura anteriores, como los jeroglíficos egipcios o la escritura cuneiforme, algo así, simplificó enormemente el proceso de escritura y lectura. El alfabeto, al basarse en una conjunción o conjunto de símbolos que representan sonidos individuales, permitió una mayor flexibilidad, eficiencia en la comunidad escrita. Además, este capítulo analiza cómo el alfabeto permitió la democratización del conocimiento y la cultura, al que la escritura fuera más accesible para un mayor número de personas. Esto llevó a una exploración en la producción de difusiones de textos, así como el aumento en la alfabetización, perdón. En conclusión, lo que tuvo el gran impacto de todos los jeroglíficos con respecto al alfabeto y cómo estos se influenciaron bastante en los textos. Nuestro último capítulo o nuestro capítulo 11 se llama Voces que salen de la niebla en tiempos indecisos. Bueno, esto trata especialmente nuestro siguiente último capítulo, o para mí capítulo 11, se llama Voces que salen de la niebla. Se trata sobre la transición de la tradición oral a la escritura de la antigua Grecia, especialmente enfocado en la figura de Homero y la creación de las epopeyas, como sus obras mencionadas anteriormente, la Ilíada y la Odisea. El autor, Irene Vallejo, que es nuestro autor principal, examina cómo la literatura oral de la época, transmitida a través de generaciones, se convirtió en textos escritos y cómo esta transición influyó en la preservación y la evolución de las historias y la cultura de la antigua Grecia. También explora el papel de los reposas, quienes recitaban y memorizaban historias, como la mencionamos anteriormente, y la transmitían de generación en generación. En resumen o en conclusión, este aborda la relación entre la oralidad y la escritura en el contexto del nacimiento de la literatura occidental. O sea, como en un capítulo mencionó todo lo que es la escritura, la alfabetización, y en otro mencionó lo que es la transmisión de historias de manera oral. En este relata las dos y cada una como tuvo su importancia. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.